El granjero protegió a la orca de los guardias. 8 horas después, el jefe orco llegó con noticias trascendentales. El mojón fronterizo llevaba allí más tiempo que Holt. Era un poste de piedra a la altura de la rodilla, clavado en el suelo en el extremo noreste de su propiedad, donde el campo cultivado daba paso a la maleza mixta que nadie había reclamado formalmente y que todos habían utilizado en silencio. Un lado daba al sur, territorio de asentamiento humano, tierras de Hoults, el camino, el pueblo a 5 kilómetros más allá. El otro lado daba al norte, la cresta, el bosque, el asentamiento orco que había estado allí antes que el pueblo y que probablemente seguiría allí después. El mojón significaba que la jurisdicción terminaba allí. En la práctica, significaba que lo que sucediera al norte de esa piedra no era asunto del consejo. Ul siempre había considerado este un acuerdo razonable. Había cultivado estas tierras fronterizas durante 22 años, y en ese tiempo había hablado con unos 40 orcos, comerciantes en su mayoría, algún que otro viajero por el sendero de la cresta, y los había encontrado, sin excepción, como personas que se dedicaban a sus asuntos y que no querían más problemas de él de los que él quería de ellos. En su experiencia, así era la mayoría de la gente, sin importar su apariencia. Los que querían problemas se anunciaban con suficiente antelación como para que uno pudiera apartarse del camino. No pensaba en nada de esto la mañana en que sucedió. Pensaba en la esquina noreste del campo de cebada, que llevaba 3 años con un drenaje superficial y necesitaba un canal más profundo antes del invierno. Había estado pensando en este canal intermitentemente durante la mayor parte de esos 3 años y no lo había acabado. Y la cebada en la esquina noreste seguía con un drenaje superficial. Y cada otoño se decía a sí mismo que el año que viene, y cada primavera el problema seguía ahí, esperando con la paciencia de los problemas que saben que no van a desaparecer. Tenía la pala. Tenía la mañana. No tenía ninguna buena razón para no empezar. Estaba a 6 pies dentro del canal cuando oyó el agua correr. Salió de la maleza a la velocidad de alguien que llevaba corriendo más de un sprint, y había encontrado un ritmo que podía mantener, sin pánico, sin desesperación, sino con determinación. Sus pies conocían bien el terreno, así que no tropezó la transición de la maleza al campo, cruzó los surcos sin perder el paso, dirigiéndose al sur y al oeste, alejándose de la cresta. Detrás de ella, 2 hombres con uniforme de la guardia del consejo aparecieron por el mismo hueco en la maleza. Eran más rápidos en terreno abierto, estaban ganando terreno. Holt estaba de pie en su canal a medio cavar con la pala en la mano y observaba lo que sucedía. La chica era orca joven. No podía decir con exactitud su edad, pero no era adulta, ni mucho menos. Piel gris verdosa, cabello oscuro recogido con una cuerda que se había soltado un poco durante la carrera, vestía la ropa práctica de alguien que se había vestido para la maleza, no para ser perseguida. Llevaba una bolsa de lona cruzada sobre el cuerpo, pegada al costado, y la sostenía con una mano. Mientras corría, lo vio. No se detuvo. Ella lo miró con la rápida evaluación de alguien que ha aprendido a leer una situación en una fracción de segundo y actuar en consecuencia. Y lo que sea que leyó en su rostro la hizo cambiar de rumbo, no alejándose de él, sino acercándose, y luego pasándolo, de modo que cuando los guardias entraron al campo, ella ya lo había puesto entre ella y ellos. Él no se había movido. Simplemente estaba parado en su canal. El capitán de la guardia llegó primero. El hombre era corpulento y enrojecido por el viento, y tenía la apariencia de alguien que estaba haciendo un trabajo y quería hacerlo bien, sin haber previsto complicaciones. «Apártate», dijo. Ol lo miró. Luego miró el marcador de límite a 4,5 metros a su derecha. Luego volvió a mirar al guardia. «¿Por dónde entraste a mi campo?», preguntó. La mandíbula del capitán se movió del límite norte. Ul asintió. Miró la pala que tenía en la mano. Miró el canal que había estado cavando. «Entraste por el límite norte», dijo, «a mi campo sin permiso». «Estamos persiguiendo a... Estás en mi terreno sin permiso», dijo Holt, «persiguiendo a alguien que también está en mi terreno sin permiso, lo que hace que sea mi problema resolverlo, no el tuyo». Miró al segundo guardia, más joven, con la expresión de alguien que estaba recalculando los eventos de la mañana. «Tu jurisdicción termina en el marcador. Sabes que ella robó. Luego me robó a mí», dijo Holt, «y yo me encargaré de ello». Su voz tenía la particular monotonía de alguien que no está fingiendo calma, sino que simplemente está tranquilo a la manera de un hombre que ha pasado 22 años tomando decisiones sobre cosas que necesitaban ser resueltas. «Si quieres presentar un informe al consejo, vendré el martes y responderé cualquier pregunta». Miró al capitán fijamente. El martes, el capitán miró a Holt, a la pala, al marcador, a la chica detrás de Holt, que había dejado de correr y estaba muy quieta.
Hizo el cálculo que hacían los hombres en su posición, cuando la situación tenía más ángulos de los esperados y el camino más fácil era el que lo sacaba de la tierra de otro con su autoridad técnicamente intacta. El martes, el capitán dijo que su voz tenía un tono cortante. El informe se presentará. Estaré allí. Holt dijo que los guardias se fueron por el paso de la maleza, que estaba al norte del marcador, lo que significaba que incluso su salida era técnicamente ya una concesión. Hull los vio irse. Luego se giró y miró a la chica. Tendría unos 14 años. Correr no la había hecho parecer asustada. La había hecho parecer exactamente como era. Alguien que había estado haciendo algo y había sido interrumpida y ahora estaba evaluando si la interrupción había terminado o si había llegado un nuevo problema para reemplazar al anterior. Ella lo miró como Yeva miraba todo. Holt aún no sabía su nombre. Aprendería que se llamaba Yever, y que miraba casi todo como lo miraba a él ahora. Como si el asunto fuera un problema que debía entenderse con precisión antes de poder responder, y como si una comprensión inexacta fuera peor que ninguna, volvió a su canal. Retomó donde lo había dejado, roció en el suelo, levantó la tierra, la depositó a la izquierda, repitió. Al canal de drenaje no le importaban los guardias ni las orcas, ni el problema crónico de poca profundidad de la esquina noreste. Necesitaba ser excavado detrás de él. Silencio. Siguió excavando. Después de un rato, la oyó sentarse. No cerca de él. En el borde del campo, donde terminaban los surcos y comenzaba el matorral, el terreno neutral, el lugar que no estaba comprometido con nada. No la miró. Cavó durante una hora. En algún momento, se dio cuenta de que se había movido, aunque no la había oído hacerlo. Ahora estaba a 1 metro a su izquierda, de pie, observándolo excavar con la atención concentrada de alguien cuyo cuerpo había sido trabajado duro durante mucho tiempo y se había convertido en lo que el trabajo había hecho de él. Su piel era del color verde grisáceo oscuro característico de Deeport. Su cabello era gris en las sienes. Vestía la ropa de alguien que se había vestido prácticamente para un recado específico y no para una ceremonia. Estaba de pie junto a la cerca con la paciencia de alguien que había llegado, sin anunciarse y esperando ser notado. No había llamado. No había gritado. Simplemente estaba allí, junto a la cerca, del lado correcto. Hull lo miró. El hombre lo miró. ¿Puedo acercarme a la cerca? El hombre dijo que su voz era incluso la de alguien que hacía peticiones como afirmaciones y afirmaciones como peticiones, y confiaba en que la persona del otro lado entendiera la diferencia. Hull caminó hacia la cerca. Se colocaron a cada lado de ella. La vieja cerca de postes partidos que el padre de Holt había construido y que Hull había reemplazado sección por sección durante 20 años, de modo que no quedaba ni un solo poste original. Y, sin embargo, era innegablemente la misma cerca. Soy Dawn, dijo el hombre, jefe del asentamiento de Northern Ridge. Hull lo miró. Lo había esperado. No estaba seguro de que había esperado. Algo más anunciado. Algo con más gente detrás. La palabra jefe conllevaba implicaciones que la presencia de este hombre, silencioso y solo, junto a la cerca de una granja al atardecer no cumplía. «Alto», dijo. Dawn asintió. «Lo sé». Miró la granja, los campos, el granero, la casa, la esquina noreste, donde la tierra fresca del nuevo canal aún estaba oscura. «Has estado aquí mucho tiempo, 22 años, la tierra de tu padre antes de eso». La familia de mi esposa, Dora sintió de nuevo, como si añadiera esto a una comprensión que estaba construyendo. Miró a Holt directamente. No la evaluación que ya había hecho, rápida y completa, sino algo más lento. La mirada de un hombre que ha estado leyendo a la gente durante mucho tiempo y sabe que algunas cosas requieren más que una primera mirada. La niña, dijo Dorné, esta mañana Holt esperó. Regresó hace 3 horas. La madre está bien, la niña está bien, lo dijo con sencillez. Sin demostración de gratitud, sin elaborados marcos, solo el hecho expresado como merecía ser expresado limpio, directo, completo. Holt miró el riel de la cerca bajo su mano. Bien, dijo. La ruta que tomó, dijo Dorné. Y la que le diste, Hull no dijo nada. Hemos intentado obtener acceso a esa tierra desde que la orden llegó por los canales adecuados. El secretario del consejo. Dijo, Clerker con la seca precisión de alguien que ha aprendido a ser preciso sobre la burocracia, incluso cuando la precisión sabe a algo desagradable, no ha sido de ayuda. Sé buscar, dijo Holt. La boca de Dawn se movió ligeramente. Entonces lo entiendes, entendió Hull. Tenemos una audiencia programada, dijo Dorné. 6 semanas. Mientras tanto, la restricción se mantiene. Miró el campo norte en el borde del matorral, en el lugar donde estaba el hueco por donde habías entrado. ¿Qué hiciste esta mañana?
Hizo una pausa. No estamos acostumbrados a eso. Gente que se interpone. Holt dijo humanos que se interponen. Dorné dijo sin esperar nada a cambio. Hall lo miró. Ella estaba en mi tierra. Dijo que lo que estaba sucediendo allí estaba mal. Esa es toda la razón. Dawn lo miró por un momento. Sí, dijo. Ahora lo entiendo. Se quedaron junto a la cerca. El atardecer comenzaba a asentarse. La cualidad particular de la luz que llegaba justo antes de que el sol se pusiera por completo. La cualidad que hacía que todo fuera visible y específico y brevemente antes de que la oscuridad se apoderara de sí misma. Vine a decirte algo, dijo Dorné. Hall te esperó. Dorné puso ambas manos en el riel superior de la cerca. No se apoyaba exactamente en él, más bien como si se estabilizara. El gesto de un hombre a punto de decir algo que ha estado guardando durante un tiempo y no está seguro de cómo será recibido. Tu hijo, dijo. Ul se quedó quieto. La forma en que Ul se quedó quieto no era la quietud del Sok. Era la quietud de un hombre que ha estado cargando un peso particular durante 3 años y ha aprendido a contenerse con mucho cuidado cuando se toca. Porque tocarlo mal desplaza algo que no está preparado para desplazar. Sale Dawn dijo que vino con nosotros hace 3 años. El riel de la cerca era sólido bajo la mano de Holt. Llegó al límite. Dorné dijo que no el límite sur, sino el norte. Llamó a la puerta de la cresta. Dijo que quería aprender sobre la medicina de la tierra, las plantas, las prácticas. Dijo que su madre había sabido algo de eso antes de morir y no había tenido tiempo de enseñárselo. Hall miró el Northfield. Se quedó. Dorné dijo que ha estado con nosotros durante 3 años. Trabaja. Ha aprendido mucho. Miró a Ul con atención. No es un prisionero. Vino voluntariamente y se queda voluntariamente y ha sido libre de irse en cualquier momento. Holt no dijo nada. Me preguntó una vez. Dawn dijo si yo creía que su padre seguía enojado. La cerca, la sólida cerca reconstruida, ni un solo riel original, la misma cerca entera. ¿Qué le dijiste? Holt dijo que le dije que no lo sabía. Dawn dijo, nunca te había conocido. Miró la granja, el canal de drenaje visible desde aquí, la tierra fresca y oscura. Hoy te conocí. Ul miró sus manos sobre el riel de la cerca, la forma específica de la pregunta que había estado en su casa durante 3 años. No se habló, no se miró directamente, simplemente estaba presente. La forma en que la habitación vacía del hijo estaba presente, la forma en que el silencio en la mesa estaba presente, la forma en que la granja, demasiado grande para una sola persona, estaba presente cada mañana cuando se levantaba y salía y lo hacía de todos modos. Está a 3 millas al norte de donde estás parado. Dawn dijo que ha estado a 3 millas de distancia durante 3 años. Ul miró el campo del norte, el matorral, la cresta más allá, apenas visible en la última luz del atardecer. ¿Por qué no se detuvo? Se detuvo. Pensó en las palabras. Pensó en lo que había en ellas y en lo que realmente quería preguntar. ¿Por qué no vino a la cerca? Dijo. Dawn guardó silencio por un momento. Por la misma razón por la que nunca caminaste 3 millas al norte para encontrarlo. Dijo la cerca por la tarde. La grania. Ul miró el riel de la cerca bajo sus manos por un largo momento. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lo que Dawn acababa de decir tenía la forma específica de algo verdadero. No era algo duro, ni cruel, solo una verdad. De esas que llegan con el peso de algo que ha sido cierto durante un tiempo y que finalmente se dice en voz alta. Él y su hijo habían estado esperando a que el otro se moviera primero. Ninguno de los dos se había movido. 3 millas, 3 años. Se sentó en el escalón del porche, no porque le fallaran las piernas. Simplemente porque sentarse era la respuesta correcta a lo que hace el cuerpo cuando algo que ha mantenido erguido durante mucho tiempo finalmente se deja reposar. Dawn rodeó la cerca. Ul no había abierto la puerta. Dawn había encontrado el hueco en la sección sur, el que Ul siempre tenía la intención de reparar, y entró por él como cualquiera que conocía la cerca lo hacía sin drama, sin pedir nada, simplemente usando la abertura que estaba allí, se sentó en el escalón del porche junto a Holt, ni cerca, ni lejos. La distancia de 2 hombres que aún no han establecido que son el uno para el otro, pero que han establecido lo suficiente como para sentarse en el mismo escalón. Se sentaron allí un rato. La oscuridad venía del este como siempre lo hacía en la frontera, primero desde la cresta, su sombra bajando por la ladera a través de la tierra garabateada y hacia los campos. Holt dijo que ella sabía cosas, Liz, sobre las plantas más de lo que yo jamás entendí. Sabía para qué servía la raíz. Conocía los nombres de las cosas en la cresta. Plantas que yo nunca había visto. Cosas que no crecían en el lado sur. Dorné guardó silencio.
¿Dónde las aprendió? Preguntó Ul. De su abuela, dijo Dorné. Por parte de su madre. Ol miró la cresta. No lo sabía, dijo. Vivió como un ser humano toda su vida, dijo Dorné. Su abuela había venido al sur antes que ella. Se habían ido y no habían regresado. Hizo una pausa. Vino a nosotros una vez cuando estaba embarazada de tu hijo. Quería saber si las viejas prácticas eran seguras para él, se detuvo, eligió la palabra para sus circunstancias particulares. Ul no dijo nada. Nos pidió que no se lo dijéramos a su esposo. Dawn dijo que él amaría al niño de la misma manera de cualquier forma. Dijo que no quería que él cargara con algo extra. Ol miró sus manos. Eran manos de granjero. 22 años del mismo trabajo. Los callos en los mismos lugares. La vieja cicatriz en la palma izquierda de un accidente arando en el 4.º año. La uña del pulgar derecho ligeramente deformada por una bisagra de puerta de hacía 15 años. Las manos que habían sostenido las manos de Liz cuando nació Sal y ella bebía el té de raíz que olía a tierra mojada y corteza. Tenía razón, dijo. Se lo dijo a sus manos, sobre todo a la cerca, al campo, a la oscuridad que bajaba de la cresta. Tenía razón. Lo habría hecho. No habría cambiado nada. Hizo una pausa. Lo habría cargado, dijo, pero no como un peso. Simplemente como saber. Simplemente como saber más de ella de lo que yo sabía. El amanecer estaba silencioso a su lado. Los sonidos de la noche comenzaban, los insectos en el matorral, el granero asentándose, el silencio particular de la tierra fronteriza que no estaba vacía pero esperaba. Ella te conocía, dijo Dorné. Eso es lo que parece que hizo. Ul dijo que se sentaron. Ul pensó en el estante del cobertizo, las plantas medicinales que pedían 2 veces al año. La rutina de un hombre que había mantenido algo porque cambiarlo habría significado decidir cambiarlo. La ruta en el tercer estante que una niña de 14 años había corrido 3 millas para conseguir porque alguien lo necesitaba y el consejo había decidido restringirlo. Liz se lo habría dado, dijo sin que se lo pidieran. Sí, dijo Dorné. Creo que lo habría hecho. Ul pensó en Sal en la puerta norte. Llamando diciendo que quería aprender lo que su madre había sabido y no había tenido tiempo de enseñarle. El chico había comprendido algo sobre sí mismo que Ul no había comprendido sobre él. Que la cosa grande dentro de él no era ira, no la inquietud inespecífica de un joven con demasiado dentro y no suficiente espacio. Era esto, el querer saber, el querer llevar lo que Liz había llevado. Había ido al norte para encontrarlo 3 millas y había preguntado una vez si su padre seguía enojado. Lo está, dijo Holt. Don lo miró. Está Sale enojado. Holt dijo que Dorné lo consideró. Hizo una pausa buscando la palabra precisa. Está esperando. Dijo que no está enojado. Está esperando saber si lo que pasó entre ustedes es algo que se puede revertir o algo que debe dejarse como cayó. Ul miró el campo del norte. ¿Qué piensas? Dijo Dawn. Ul guardó silencio por un momento. Creo que dijo lentamente. He estado cultivando tierras demasiado grandes para una sola persona durante 3 años y diciéndome a mí mismo que ese era el problema de la granja y no el mío. Dawn no dijo nada. Esa no es una respuesta. Holt dijo que sí lo es. Dawn dijo que todavía estás llegando a la conclusión. Se sentaron en el escalón hasta que oscureció por completo. Dorné habló sobre el acuerdo, no para llenar el silencio, sino por Colqued, y porque la pregunta merecía una respuesta real, la cresta, la tierra de forraje, lo que había costado la restricción y lo que seguiría costando las 6 semanas antes de la audiencia. Habló de ello como quien habla de un problema que lleva mucho tiempo lidiando y que prácticamente no ha dejado de gestionar. Específicamente, sin autocompasión, Ul escuchó. En 22 años de agricultura de proximidad, no sabía que el asentamiento estaba a 3 millas al norte. Sabía que existía. Conocía su dirección aproximada. Había visto a los comerciantes en el mercado y a los viajeros en el sendero de la cresta, y había hablado con unas 40 personas en total. No sabía que la tierra de forraje que veía desde su esquina noreste era la tierra de la que habían vivido durante 4 generaciones. No lo sabía porque no había preguntado. No por hostilidad, sino por la misma inercia que había mantenido el canal de drenaje sin terminar durante 3 años. Era algo que estaba allí, que se sabía, que se podía abordar, pero que simplemente no se había abordado. Debería haberlo sabido, dijo. Dorné lo miró. Ahora lo sabes, dijo Dorné. Lo dijo sin absolución ni acusación, simplemente la cruda realidad. Después de un rato, Dorné se puso de pie. Ul se puso de pie. Se quedaron en el umbral del porche en la oscuridad. Le diré, dijo Dorné, que te conocí. Ul miró el campo norte,
la maleza que ahora era invisible en la oscuridad, pero estaba allí, y la cresta más allá, y 3 millas de terreno que se podían caminar en una hora. Díselo, dijo Holt, y luego se detuvo. Pensó en lo que quería decir. No se había preparado para esto. Había tenido un día que había comenzado con un canal de drenaje y había llegado aquí a un umbral del porche en la oscuridad con un jefe orco que estaba a punto de caminar 3 millas de regreso al norte. Y dile algo a su hijo. Dile que arreglé el canal, dijo Ul. Dorne lo miró. El canal noreste. Holt dijo el que ha estado corriendo poco profundo durante 3 años. Siempre me estaba molestando con eso. Decía que la cebada estaba sufriendo. Tenía razón. Lo arreglé hoy. Dawn estuvo en silencio por un momento. Luego, el precursor geológico de una sonrisa apareció en su rostro. No era exactamente una sonrisa, sino el cambio específico de un hombre que ha reconocido algo verdadero expresado de manera indirecta y lo ha encontrado justo como debe ser. Se lo diré, dijo Dawn. Caminó hacia la cerca sur. Regresó por el hueco. Ul lo observó marcharse hasta que la oscuridad lo envolvió. Luego entró y se quedó un rato en la cocina sin encender la lámpara. La casa tenía una cualidad particular en la oscuridad que no tenía a la luz. A la luz era una casa de trabajo, funcional, mantenida, el orden práctico acumulado de un hombre que dirigía una granja solo y se había resignado a que ciertas habitaciones fueran más silenciosas de lo que deberían ser. En la oscuridad, era algo distinto. No embrujada, no triste, exactamente, simplemente llena de las formas de lo que había albergado, y seguía albergando de la manera en que las casas albergan cosas, no en sus paredes, sino en las dimensiones de los espacios entre las paredes. La cocina que había albergado a 4 personas, luego a 3, luego a 2, luego a 1. La habitación al final del pasillo. Ul fue al final del pasillo. Abrió la puerta, sala de ventas. No lo había cambiado. Esto era, se había dicho a sí mismo, práctico, más fácil dejarlo así que decidir qué hacer con ello. La verdad era lo que había sabido durante 3 años sin examinarlo. No lo había cambiado, porque cambiarlo habría sido una decisión sobre lo que la habitación era ahora, y no estaba preparado para tomar esa decisión.